Bien, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta que es la sexta conferencia jurídica del curso Procedimientos Penales, que forma parte del programa de formación continua Administración de Justicia en materia penal, el cual está dirigido a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía y defensores públicos. En esta tarde nos acompaña como ponente el doctor Freddy Artemio Barzola Miranda, a quien le agradecemos su participación como ponente en este evento de la Escuela de la Función Judicial. Antes de iniciar, les realizamos las siguientes recomendaciones. Por favor, en estos primeros minutos pueden ingresar al link de registro de asistencia que está copiado en la sección chat del Zoom y registrar allí sus datos para el registro de asistencia automatizado. No es necesario que escriban en el chat sus datos personales, sino que únicamente deben ingresar a ese link y registrar allí su asistencia, procurando colocar correctamente, especialmente el correo institucional y la cédula para poder luego nosotros comunicarnos con ustedes y matricularles para efectos de certificación del presente proceso. También les recomendamos siempre que estén ubicados en un lugar cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal, verificar que el audio de su dispositivo esté al máximo para que puedan oír con claridad la ponencia y por favor, si tienen inquietudes en torno a los procesos que realiza la escuela, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Tenemos en esta tarde los micrófonos silenciados, no obstante, si desean intervenir, pueden levantar la mano. Esta es la metodología que vamos a usar hoy. Pueden levantar la mano y se les habilitará el micrófono en caso de que tengan alguna inquietud o algún comentario en relación a la ponencia que va a dictar el doctor. Bien, vamos a presentar al ponente. El doctor Freddy Barzola Miranda es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, doctor en Jurisprudencia, máster en Investigación, especialista en Derecho Procesal Penal, especialista en Educación Superior, diplomado superior en Práctica Docente Universitaria, egresado de la Maestría de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Central del Ecuador y juez de Unidad Judicial de lo Penal actualmente. El doctor hoy día va a desarrollar los temas procedimiento directo, procedimiento expedito y procedimiento abreviado. Bienvenido, doctor Barzola. Le escuchamos. Muchas gracias. Compañeros presentes vía telemática, mi identificación ya está por parte de la moderadora de este evento. Estoy frente a compañeros jueces, fiscales, secretarios, ayudantes judiciales, defensores públicos. Todos son personas doctas en la materia, con conocimiento probo, y en que estamos diariamente dentro del trabajo de administrar justicia. Los defensores públicos defienden los derechos de las personas procesadas y las personas de escasos recursos económicos. Mi objetivo en esta conferencia es realizarla en forma que sea interactiva. No solamente quiero que ustedes sean receptores, no, mi objetivo es que a la interactividad de la presente conferencia, asimismo, no importa que ustedes me interrumpan, pueden hacer las preguntas necesarias que ustedes desean para dilucidar si son problemas o nudos críticos dentro de la práctica diaria de nuestro trabajo. Como preámbulo, les quiero indicar, no sé si ustedes algún dato o objeto determinado se han puesto a reflexionar, a analizar o a pensar de qué forma está legislado el Código Integral Penal en lo que respecta a la parte dogmática en la Escuela del Derecho Penal. Tomen en cuenta que encontramos en los artículos 27 sobre el concepto de culpa, que viene a ser, digamos, la violación del deber objetivo y cuidado, encargado, pues, con un resultado dañoso. Y el concepto de dolo está en el contemplado artículo 26, que determina que actúa con toda la persona que, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta voluntariamente
la conducta. Hay dos elementos, el conocimiento y la voluntad. Mientras que en el dolo, en la culpa, viene a ser la violación al deber objetivo y cuidado. Dentro de las finalidades también de las pruebas, también tenemos un concepto del nexo causal. Y en lo que respecta al artículo 427, que viene a ser la valoración de la prueba, ahí se aplica una lógica razonable. Entonces, dentro de mi investigación, lo que he realizado, el Código Integral Penal está conformado por la dogmática que representa a lo que es la escuela positivista y también tiene ciertos elementos de la escuela funcionalista. También hay dos instituciones jurídicas legisladas que está el error de tipo y el error de prohibición. No sé si ustedes también se habrán puesto algún día a investigar de dónde provienen esas dos instituciones jurídicas. El error de tipo y el error de prohibición. Entonces, le indico que el error de tipo y el error de prohibición proviene de la escuela finalista que la defiende Hans Belzer. Entonces, el error de tipo invencible elimina error, todo, dolo y culpa. Mientras que el error de tipo vencible, la persona procesada se queda con la conducta dolosa. Entonces, es importante manejar la parte dogmática. ¿Por qué? Hasta para saber cómo se redacta una sentencia, con qué escuela que ustedes la dominan, es importantísimo, sea la escuela positiva, la escuela finalista o la escuela funcionalista. Entonces, es necesario para saber comprender ciertos conceptos o las normas que contiene el Código Integral Penal. En ese aspecto. Es un pequeño detalle que le quería manifestar. Otro aspecto que también quiero, más bien esto es retroalimentar de conferencias anteriores de dos puntos que me quedaron en duda, del cual también comencé también a investigar, y también le indico que el principio de oportunidad que está contemplado en el artículo 512 y 412 y 413 del Código Integral Penal son solamente en dos artículos muy reducidos si comparamos con la normatividad de la legislación colombiana, la legislación mexicana, que tiene una legislación sumamente amplia en aplicación de este principio de oportunidad. La pregunta es, ¿procede aplicar el principio de oportunidad en el procedimiento ordinario, directo y el procedimiento abreviado? El artículo 412 que lo regula en nuestro Código Integral Penal determina cuando se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad de hasta 5 años, con excepción de las infracciones que comprometan gravemente el interés público y no vulneren a los intereses del Estado. El primer inciso habla, el fiscal o la fiscal podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada. Tómese en consideración que la norma habla de la investigación fiscal. La investigación, hay la preprocesal y la procesal penal.
Entonces, la inquietud es, ¿procede o no aplicar el principio de propiedad por parte de la Fiscalía en el procedimiento ordinario, directo, o el procedimiento abreviado? De lo cual se conlleva que sí es aplicable hasta antes de cerrar la etapa de la instrucción fiscal en el procedimiento ordinario. En el procedimiento directo concentra toda la etapa en una sola audiencia. Entonces, mientras reúna los requisitos que habla el artículo 412 y mientras que la investigación preprocesal o procesal penal, mientras que no se cierre, es aplicable el procedimiento de oportunidad. Cualquier inquietud, por favor, lo pueden hacer, alzar mano, no hay ningún problema en ese aspecto, ¿no? Ya, te escuchamos. Sí, doctor, no, reiteraba que en efecto la metodología del día de hoy va a ser participativa, como usted lo ha dispuesto, entonces en ese sentido pueden levantar la mano las personas que deseen intervenir y se les habilitará el micrófono. A los doctores que están escribiendo sus nombres por el chat del Zoom, reiterarles que no es necesario, únicamente deben registrar su asistencia en el link de registro de asistencias. Muchísimas gracias. Comparto, doctor, la PPT. Me indica usted si ya puedo iniciar en este momento a compartirla. Correcto. Listo. Sí. Y otro aspecto que también escuché en intervenciones anteriores, que un compañero hizo una pregunta si es que procedía el recurso de apelación a la prisión preventiva dictada dentro de un auto de llamamiento a juicio. Entonces aquí recurrimos al artículo 13 del Código Integral Penal, que habla sobre la forma de interpretación de las normas en el Código Integral Penal. Esto es, en lo que se refiere a las normas, debemos estar más, interpretarla en el sentido que nos favorezca más a la Constitución y al instrumento internacional de derechos humanos. Ese es el numeral 1. El numeral 2 viene a ser una interpretación exegética, estrictamente lo que la norma establece, lo que es delito y la pena. Y el tercer aspecto, que viene a ser la provisión de la interpretación analógica. Entonces, si el auto de llamamiento a juicio es un acto interlocutorio que dentro de su contexto, su contenido, no es definitivo porque va a la etapa de juicio, puede ratificarse la inocencia o declarar culpabilidad del procesado o los procesados, dictar una medida cautelar dentro de la audiencia de llamamiento a juicio, no procede un recurso de apelación en tanto y en cuanto, ¿por qué? Dentro de las causas de los recursos de apelación establece que el auto de prisión preventiva solamente se puede apelar cuando es dictado dentro de la audiencia de formación de cargo o durante la instrucción fiscal. Entonces, la prisión preventiva fue dictada en el auto de llamamiento a juicio de la respectiva audiencia. El auto es uno solo que contiene uno de los requisitos del auto de llamamiento a juicio, que las medidas cautelares ser revocada, ratificada o modificada. Y si que nunca se han dictado, se puede dictar dentro de la audiencia de llamamiento a juicio. Por lo tanto, eso no cabe como causal de un recurso de apelación. Entonces, entramos ya a la temática. La Escuela Judicial me ha dignado en que exponga lo que respecta a los procedimientos
especial lo que es el directo, el abreviado y el expedito. Tómase en consideración desde la vigencia del Código Integral Penal, legislaron ciertas instituciones jurídicas, como son estos procedimientos especiales, tomando en consideración que dentro del derecho anglosajón, especialmente lo que es Estados Unidos, el 95% de los procesos judiciales son llegados a una solución, a una finalidad, mediante el acuerdo entre la Fiscalía y los procesados. Y como también existía el exceso de trabajo, muchas personas sentenciadas sin fórmula de juicio, sin haberse sentido, personas procesadas, detenidas sin tener sentencia, conllevó al legislador legislar lo que es estos procedimientos directos, abreviados y expeditos en ese contexto. Auméntale, señorita. El 8. Ya. En este procedimiento directo, los compañeros, por favor, no, cualquier pregunta que tengan ustedes referente al tema, lo pueden alzar la mano y podemos analizar. No tengan ninguna duda en ese aspecto. Porque mi objetivo, quiero que sea interactiva la intervención. No quiero que ustedes sean receptores, porque ustedes como juristas pueden tener mayor conocimiento de quién le está hablando. La verdad de hoy, mañana ya no es una verdad. El principio dialéctico de la vida y también de las normas procesales que día a día están cambiando. Tomen en cuenta que estamos viviendo en un Estado constitucional de derecho y de justicia, donde el jurista y administra derecho, administra justicia, tiene la facultad para crear derecho y hacer conocer a la Corte Nacional de Justicia cuando el juez crea un derecho en sus resoluciones. El procedimiento directo tiene una característica muy especial, su génesis. Esto es que en este procedimiento concentra todas las etapas del proceso. Tenemos la etapa de investigación, lo que es la instrucción fiscal, la etapa intermedia, y tenemos la etapa de juicio. Como también le hacía recalco en la primera parte de mi intervención, del principio de oportunidad. Sí procede por cuanto la investigación hay la preprocesal y procesal penal. En esta clase de delito procede como requisitos, primero, en que el delito sea calificado como flagrante, cuya pena en abstracto, no en concreto, no exceda de 5 años. La pena en abstracto es la que está contemplada o tipificada en la norma. Y en lo que respecta a los delitos contra la propiedad, no debe de pasar de 30 salario básico unificado. Estos son los presupuestos que se debe exigirse para que cumpla y se lleve la sustanciación del procedimiento directo que está contemplado en el artículo 640 del Código Integral Penal. Siga, señorita. Como toda regla, tiene sus excepciones.
En los delitos que dentro de los catálogos de delitos contra la eficiente administración pública, que va del 278 al 294.1, estos delitos no son susceptibles de aplicación de un procedimiento directo. Los delitos contra la inviolabilidad de la vida está tipificado en el COI desde el artículo 140 al 142. Los delitos contra la integridad sexual, que va del artículo 151 al 154.2. Delito contra la libertad personal con resultado de muerte. Por lógica, eso no va a ir porque la pena siempre va a subir. O también cuando surgen los delitos de tránsito con resultado de muerte, tampoco procede la aplicación de procedimiento directo. Los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, que va del artículo 164 al 173 del COI, están excluidos. Y sobre todo también los delitos contra la violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, que va del artículo 155 al 158. Entonces, estas normativas de tipo penal no proceden la aplicación del procedimiento directo. De eso también está enmarcado el delito de intimidación, que tampoco procede la aplicación del procedimiento directo. Continúe, señorita. Y el artículo 640 también, digamos, que procede, que establece que la competencia se radica en el juez de garantías penales, que lleva la sustanciación hasta dictar la sentencia correspondiente. Uno de los aspectos también que debe tomarse en consideración, que los anuncios probatorios deben de presentarse los 3 días antes de la fecha de convocatoria de la audiencia de juicio. Si el fiscal, el procesado o la víctima presenta los anuncios probatorios faltando 48 horas para llevarse a efecto la audiencia de juicio, la pregunta es válida o no dicho anuncio probatorio? Aplicando la normativa, ese anuncio ya es extemporáneo. Pero sin embargo, en la praxis, en la práctica, muchas veces la fiscalía sabe presentar a última hora sus anuncios probatorios. Personalmente, se debe de negar en tanto y en cuanto por no cumplirse con lo contemplado en la normatividad, que debe de presentarse el anuncio hasta 3 días antes de la audiencia. La audiencia se puede también diferir por una sola vez. O sea, no diferir, sino suspender. Sin embargo, se debe la audiencia instalarla, practicar en la audiencia de acuerdo al artículo 640, dejarla instalada y luego, dentro del plazo máximo de 15 días, tiene que volverse a convocar para el reinicio de la misma, siempre y cuando la fiscalía o la defensa deben de justificar en forma motivada el por qué desean suspender la audiencia, y que el juez debe también aceptar la suspensión. Doctor, perdón que le interrumpa. Veo la mano levantada del doctor Pablo Cabrera. Por Vamos favor. a activarle un segundo el micrófono. Buenas tardes, doctor Pablo.
¿Puede activar su micrófono, por favor? Gracias. Buenas tardes con todos. Estimado doctor, quisiera regresar un poquito sobre el tema del procedimiento directo en relación a los requisitos y específicamente a la exclusión de algunos delitos en relación a la aplicación del procedimiento directo. Entre las exclusiones consta aquellos delitos La anterior, de la por libertad favor. personal con resultado de muerte contra la integridad sexual y reproductiva. Usted ha manifestado que no serían o no correspondería ser el procedimiento directo en los artículos que van del artículo 151 al 154. Mi pregunta es la siguiente. En el caso de lesiones del artículo 152, por ejemplo, el numeral 3, que tiene una pena de 1 a 3 años, si es un delito flagrante y la pena no es mayor a 5 años, ¿estaría excluido del procedimiento directo y por tanto debería hacerse un procedimiento ordinario? Ese es del delito de lesiones, ¿no, verdad? Sí, el 152, te pongo por 152. ejemplo el numeral 3. Es un delito flagrante, la pena es menor a 5 años. ¿Es un procedimiento directo o es un procedimiento ordinario? Ya. Porque la interpretación que se le suele dar a la exclusión es que estaría excluido de procedimiento, o sí se podría hacer un procedimiento directo toda vez que no hay el resultado de muerte, solamente son lesiones. Y por el quantum de la pena. Ya, 640. ¿Qué dice el segundo inciso a ver, no. El último inciso, el último inciso del numeral 2. Se excluirán de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración pública, delitos contra la inviolabilidad de la vida e integridad personal y contra la libertad personal con resultado de muerte. Ya. En el catálogo que contempla en el Código Integral Penal del artículo 151 a 152.2 del Código Integral Penal está lo que corresponde a los delitos contra la integridad personal. Y la norma es clara en su tipificación. Se excluirán los delitos contra la inviolabilidad de la vida e integridad personal y contra la libertad personal con resultado de muerte. Entonces, al estar dentro del catálogo de los delitos contra la integridad personal que son excluidos para la aplicación de este procedimiento, aplicando la norma no procede sustanciarlo con el procedimiento directo, por así excluirlo la norma en el segundo inciso del numeral 2 del artículo 640. ¿Alguna otra inquietud? Le escuchamos, doctor Pablo. Creo que quedó solventada la duda y podemos continuar, doctor Barzola. Gracias. Y en el aspecto del artículo 640, numeral 7, continúe por favor la diapositiva. Numeral 7, que previamente a la instalación de la audiencia de juicio, donde se va a discutir la culpabilidad o la inocencia del procesado, debe el juez consultar tanto a la fiscalía, la defensa y a la acusación, si hay acusación particular o la víctima, que se pronuncie en lo que respecta a los vicios formales que puedan afectar la presente la investigación, en que se va a discutir todo lo que corresponde a la parte de competencia, procedimiento, prejudicialidad, competencia y lo que establece exclusión de prueba
validez procesal, y lo demás contemplado en los artículos 601 y 604 del Código Integral Penal. Entonces, es el momento de sanear la investigación del cual se va, digamos, a sustanciarse en la etapa de juicio. Entonces, prácticamente estamos aquí en la primera etapa de lo que es la sustanciación de la audiencia de regulación y preparatoria de juicio, en que también se trata la misma temática. Todos los requisitos formales que puedan afectar la investigación, que acarrea alguna clase de nulidad, alguna nulidad que se puede también sanear dentro de la audiencia, alguna prueba que haya sido investigada violando la norma legal o la norma constitucional. En fin, si se ha habilitado un procedimiento, si falta un requisito de procedibilidad, se discute en la audiencia previa. Momento que también la Fiscalía puede también, dentro de sus facultades, manifestar que no va a presentar acusación y presenta su dictamen abstentivo en forma oral en la misma audiencia, y el juez está en la obligación de dictar el respectivo sobreseimiento. Una vez sustanciado lo que son requisitos formales y exclusión de prueba que puedan afectar la investigación, entonces entramos estrictamente a lo que es el artículo 609 y siguiente del Código Integral Penal, esto es sustanciar lo que corresponde a la etapa de juicio, que viene a ser la Fiscalía, defensa y la parte de la víctima presentar su respectivo alegato de apertura. Posterior, tiene que presentar también, sustanciarse todos los medios probatorios que fueran anunciados en legal y debida forma. Luego viene lo que es el debate final. Y en la misma audiencia tiene que el juez resolver anunciando la decisión judicial en que llega de acuerdo a todos los medios probatorios presentados por la Fiscalía y por la defensa y acusación particular o la víctima, de acuerdo a lo que contempla el artículo 619. Tómese en consideración que el juez no tiene la obligación de dar motivadamente su decisión judicial, solamente la decisión judicial y de acuerdo a los medios probatorios que la Fiscalía presentar su sentencia, sea ratificada de inocencia o sentencia condenatoria. Entonces, es un procedimiento que solamente se aplica para cierta clase de delitos. Esto es lo de menos de connotación social, para de esta manera, digamos, ser una economía procesal y que el procesado, la persona procesada, tenga su sentencia ya condenatoria, al fin y al cabo, para que pueda a futuro acogerse a los derechos penitenciarios en ese aspecto. ¿Alguna duda sobre sobre el procedimiento directo, por favor? No hay ninguna mano levantada, doctor. Podemos continuar. Ya. Entonces entramos en lo que es procedimiento abreviado. Por favor, ¿puede adelantar la diapositiva? Sí, no, el anterior, ya en ese. El anterior.
Asimismo, el procedimiento abreviado tiene su característica propia y sui generis, como también se indicó, se legisló y se incorporó como en el procedimiento real integral penal para llegar mediante un acuerdo entre la Fiscalía y el procesado a que se someta a dicho procedimiento, siempre y cuando cumpliendo con ciertos presupuestos en la sustanciación. De lo cual, como uno de los requisitos aplicables para el procedimiento abreviado es que el tipo penal no debe tener más de 10 años. O sea, es hasta 10 años los tipos penales que es procedente en aplicación de este procedimiento especial que es abreviado. La Fiscalía puede solicitar conjuntamente con el procesado desde la audiencia de formulación de cargo o calificación de la flagrancia hasta el cumplimiento del plazo de la instrucción fiscal, que es la investigación procesal. Solamente los jueces del primer nivel, lo que es jueces de garantías penales y los demás jueces que tienen competencia para sustanciar lo que es las causas penales, tienen la competencia para conocer y resolver el procedimiento abreviado. Tómese en consideración que inicialmente de la vigencia del Código Integral Penal también sustanciaban los tribunales penales el procedimiento abreviado, por cuanto en el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 370, en el artículo de la competencia que le otorgaba, le otorga a los tribunales de garantías penales, estaba el numeral 2 en que decía que también tenía competencia para sustanciar el procedimiento abreviado, mientras que en el artículo 635 solamente indicaba que los jueces de garantías penales tenían competencia para conocer y resolver el procedimiento abreviado. Entonces, la Corte Nacional, en la resolución 9 de 2018, una resolución con efecto de ley, resolvió que solamente los jueces de garantías penales tienen competencia para conocer y resolver el procedimiento abreviado. Entonces se sacó dicha dicotomía que había con la doble normatividad, tanto en el Código Integral Penal como el Código Orgánico de la Función Judicial. Como requisito, y esto también es muy importante, importantísimo, de este requisito del numeral 3, en que dice que la persona procesada deberá consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento como la admisión del hecho que se le atribuye. Aquí va el juez, la función del juez, que es garantista de los derechos tanto de la víctima como de los procesados, en tratar de observar que el consentimiento de la persona procesada no esté viciada en ninguno de los aspectos en que le pueda también afectar en dicho consentimiento, sin perjuicio en que el defensor del procesado le advierta o le explique los efectos que surge al admitir que se le juzgue con este procedimiento. Pues,
La función del juez debe de explicarle al procesado con palabras que entienda, porque muchas veces la persona procesada no tiene la educación suficiente para comprender términos jurídicos. Entonces se le hace conocer los efectos que surge cuando él consienta en que se le juzgue con este procedimiento. Es muy importante la función del juez para que en lo posterior no sea víctima, o también hay casos de personas que no son culpables, sin embargo, por verse abocado a un proceso penal, se acoge a dicho procedimiento. La admisión del hecho, que si analizamos nosotros con la prueba reina que existía en la antigüedad, la confesión de parte, relevo de prueba, solamente se le ha cambiado nada más la terminología, admisión del hecho que se le atribuye. Entonces eso tiene que también el procesado indicarle en la audiencia, que el juez tiene que consultarle y preguntarle, y también consentir que se le juzgue con el procedimiento abreviado, un requisito importantísimo en que debe que el juez analizar y observar que se cumpla para no afectar los derechos del procesado. También tiene que el defensor particular o defensor público acreditar que la persona preste su consentimiento libremente sin violación de sus derechos constitucionales. Entonces, punto básico y punto principal en esta clase de procedimiento. La existencia de 2 o 3 o siguiente de personas procesadas pueden acogerse uno o dos o el que desea al procedimiento abreviado. Se le sustancia la audiencia inicialmente, y las personas que no desean acogerse a dicho procedimiento, se sustanciará el proceso, sea ordinario o sea directo, hasta su respectiva sentencia. No afecta en ninguno de los aspectos en que uno o dos de los procesados se haga un procedimiento abreviado. La pena acordada, que también tiene que el juzgador llevar el control del derecho del procesado, en que debe ser el acuerdo entre el procesado y la fiscalía. Y no se puede aplicar una pena superior a la acordada entre las partes de la fiscalía y el procesado. Por favor, adelante la diapositiva. Ya, bueno. En lo que respecta también a la pena llega el procesado conjuntamente con la fiscalía La pena sugerida será resultado del análisis de los hechos imputados y aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes, conforme a lo previsto en este código, sin que la rebaja sea menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal. Sin que la rebaja sea menor. Si un delito es sancionado con de 5 a 7 años, el acuerdo en que la fiscalía, el procesado, tiene que acogerse
la rebaja que no sea menor al tercio de la pena mínima. La pena mínima es 5 años. Si hablamos de tercio, hablamos de 60 meses. La rebaja viene a ser 20 meses. Quedamos con 40 meses de pena. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar el acuerdo, no tiene sentido en tanto y en cuanto que si se va al procedimiento ordinario, que va también con la posibilidad que le ratifiquen su estado de inocencia, si se les consigue, si busca 2 atenuantes, entonces tiene la rebaja como pena 1/3 de la pena mínima. Entonces, este acuerdo de aquí también le analizó en una consulta que se dentro de uno de los jueces del Estado, de la Institución Judicial, hizo la Corte Nacional de Justicia, en que estableció que la pena mínima a aplicarse es 1/3 de la pena de abstracto del tipo penal. Esto es de 20 meses, a ver, sí, 20 meses, hasta 40 meses. Si se pone la pena más de 40 meses, se le está violentando los derechos del procesado, en que el juez tiene también facultad de oponerse a que se aplique el procedimiento abreviado por violentar los derechos, en este caso, del procesado. Como también el juez tiene también facultad para oponerse a que se aplique el procedimiento abreviado si se violenta los derechos de la víctima, algún derecho o garantía constitucional que afecte a la sustanciación de un procedimiento abreviado. En esto hay que ser muy sucinto y analítico y que se cumplan dichos requisitos. Doctor, también, perdón, voy a hacer una pausa para darle la palabra a la doctora Andrea Rosales, que tiene su mano levantada. ¿correcto? Permítame un segundito, doctora Rosales. Ya puede activar su micrófono, doctora, por favor. Ya, muchas gracias. Gracias. Doctor, voy a poner mi pregunta con un ejemplo. Digamos, en un procedimiento ordinario, existen 3 personas procesadas. Una de ellas se somete a un procedimiento abreviado y las otras 2 siguen con el procedimiento normal. Dentro del procedimiento normal, dentro de la preparatoria de juicio, se declara una nulidad procesal. ¿Cómo afecta esta nulidad a la situación jurídica de la persona que ya se sometió anteriormente al procedimiento abreviado? Esa es mi pregunta. Aquí hay que analizar, digamos, cuál es la causa de la nulidad. Se podría también ampliar el ejemplo. ¿Sí me escucha la doctora que me hizo la pregunta? Sí, sí, recién puedo activar el audio. Ya, por favor. Sí, ¿En qué causa? independientemente de la causa de la nulidad, o sea, si se declarase una nulidad, ¿cuál sería cómo afectaría la situación jurídica de la persona que ya se sometió al procedimiento abreviado? Bueno, si la causa de nulidad viene a acarrear desde la propia investigación, o sea, si hablamos de una investigación previa, en la investigación preprocesal, si la causa de nulidad viene desde la etapa de la investigación preprocesal,
la persona que se sometió al procedimiento abreviado está con sentencia, también le beneficia dicha resolución. Le tomas en consideración que el proceso es uno solo. E incluso la separación que una persona se acoja a un procedimiento abreviado, la continencia del proceso no se divide, es uno solo. Entonces, al declararse nulidad del proceso, ya sea por causa en la investigación preprocesal, procesal penal o en la etapa de juicio, entonces le beneficia dicha resolución de nulidad a la persona que está sentenciada. Estrictamente por el derecho a la defensa, porque no puede estar dos personas luego declaración de nulidad cuando la otra está con sentencia ejecutoria de una pena. Entonces, si la nulidad o la causa de nulidad viene arrastrando de anterior a dictar la sentencia, se beneficia con dicha nulidad. ¿Alguna otra duda, compañerita? Gracias, doctor. Vamos a dar ahora la palabra al doctor Manuel Paladines. Permítame un segundo, doctor Paladines, para poder habilitarles el micrófono. Ya, en este momento ya puede usted, por favor, activar su micrófono. Le escuchamos, doctor. Muy buenas tardes con todos. Doctor Barzola, una pregunta, por favor. ¿Tiene un juez penal la facultad para no acoger la pena acordada o negociada jurídicamente con el defensor del procesado, obviamente con el consentimiento de él también, en un supuesto si se acuerda un tercio? ¿Tiene facultad legal el juez para no acoger esa pena acordada? Estoy dentro de los parámetros que me da el procedimiento abreviado. Ya. Muchas gracias. Perdón. El artículo 639 del COIP da facultades al juez, al juzgador, que cuando consideran que el acuerdo de procedimiento abreviado no reúne los requisitos exigidos en el código, que vulnere los derechos de la persona procesada o de la víctima, o que de algún modo no se encuentra apegado a la Constitución e instrumentos internacionales. Lo rechazará y ordenará que se sustancie mediante procedimiento ordinario. Si el juez establece o observa dentro del análisis como juez garantista que se está violentando derechos del procesado, derechos de la víctima, o que se afecte alguna garantía básica del debido proceso, alguna otra garantía, el juez puede o no aceptar el procedimiento, el acuerdo que han llegado entre el fiscal y el procesado, y disponer que se sustancie el proceso en trámite ordinario. El juez sí tiene facultad. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Pregunto, compañero? Gracias. Sí, tenemos una mano más levantada del ¿Ya? doctor David. Le voy a activar en este instante su micrófono, doctor David. Buenas tardes. Ya podemos escucharle. Buenas tardes, doctores. Estimado doctor que está efectuando la ponencia. Mi consulta va dirigida en el sentido de que si cabe o no la procedencia del procedimiento abreviado en el caso del delito de homicidio tipificado y sancionado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal en el grado de tentativa. Ya. Todo tipo penal que conlleve a atentar contra la muerte de una persona o tentativa de homicidio no procede a aplicar un procedimiento abreviado. No, estoy confundido con el procedimiento directo. Los delitos, como toda regla tiene su excepción en la presente sustanciación del procedimiento
abreviado se excluyen los delitos de secuestro, delito contra la integridad sexual y reproductiva, violencia sexual contra la mujer o miembro del núcleo familiar. Si hay una tentativa del 144 para someterse, digamos, al abreviado, que viene a ser una pena, a ver, 140 es el homicidio simple. Eso me dijo, ¿verdad? Homicidio simple. A ver. Sí, el tipo penal del artículo 144. 144. 144, homicidio. La Con pena tentativa, privativa de 10 a 13 años. ya, la tentativa va sancionada de 1/3 a 2/3. ¿Sí? Si nosotros dividimos la pena, porque conlleva los requisitos de 635, la infracción es sancionada hasta con pena máxima privativa de libertad de hasta 10 años. Entonces, el tipo penal va sancionado de 10 a 13 años. 13 años lo dividimos nosotros para 3. Entonces, sí cabría, digamos, sustanciar el procedimiento abreviado por cuanto la pena en abstracto no supera los 10 años, porque no está dentro de las excepciones de los delitos para que se coja el procedimiento abreviado, que viene a ser los delitos de secuestro, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Son los tipos penales que se excluyen para la aplicación de este procedimiento. Y como la tentativa tiene solamente el artículo 36 Código Integral Penal, una pena de 1/3 a 2/3. Al ser, digamos, de 13 años la pena máxima, dividido para 3, no supera los 10 años, consecuentemente sí se puede aplicar el procedimiento abreviado. ¿Alguna otra inquietud, compañeritos? Gracias, doctor. Sí, tenemos al doctor Pablo Barragán también con la mano levantada. Ya puede activar su micrófono, doctor Barragán. Te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Doctor Barzola, buenas tardes. Muy La buenas tardes. pregunta es, sin que sea pregunta repetitiva, porque alguien que me antecedió respecto de la negativa del juez de aceptar un procedimiento abreviado. Pero hay que tomar en cuenta, doctor, que usted ha manifestado que tanto el Código Orgánico Integral Penal como la resolución número 9/2018 de la Corte Nacional hace mención a que será el tercio de la pena mínima, incluida la atenuante trascendental. No habla de circunstancias agravantes. Le pongo el caso del tipo penal de robo, artículo 189, inciso primero, cuya pena privativa de libertad va de 5 a 7 años. Si me cojo un procedimiento abreviado, los 5 años son 60 meses. Dividido para 3, son 20 meses. Sí. Y es la pena que se acordó con Fiscalía. Más sin embargo, el juez se opone porque indica que las presuntas víctimas son adultos mayores y eso es una circunstancia agravante. Entonces, si la resolución no me habla de circunstancias agravantes, ni tampoco la normativa del artículo 635 y siguientes del COIP, el juez estaría haciendo una interpretación extensiva. Estaría en contra del artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal. Esa es mi apreciación, no sé usted qué opina. Ya. Mi criterio, no es mi criterio, sino que lo que está es en la norma. Para llegar al acuerdo de la pena, solamente la norma habla que tienen que aplicarse las circunstancias atenuantes. No se habla de que debe aplicarse la aplicación de circunstancias agravantes. En el momento que el juez quiere aplicar circunstancias, la fiscalía quiere aplicar circunstancias agravantes, está violando, ya desde ahí está violando la norma. Entonces, ahí lo que el juez tiene que hacer es negar
el procedimiento abreviado y que se sustancie el procedimiento ordinario. ¿Por qué? Porque se está violentando la normatividad. Tómese en cuenta que los tipos penales y la pena tiene una interpretación exegética, es a la letra de la ley. Entonces, si es que el acuerdo es de 20 meses de privación de libertad y el juez le niega por cuanto dice que hay una circunstancia agravante, la norma no habla de circunstancia agravante. Los requisitos del 635 es claro en su contexto. Las infracciones sancionadas con pena máxima de libertad de hasta 10 años son susceptibles de procedimiento abreviado, excepto los delitos de secuestro, contra integridad sexual y reproductiva y contra se trata de delitos de violencia sexual contra la mujer o miembro del núcleo familiar. Esos son los requisitos sine qua non. En el momento que el juez está actuando, aplicando, haciendo una interpretación extensiva, está violando la norma y lo que el juez tiene que hacer, tiene que, en este caso, es apelar la resolución del juez, el fiscal, porque el fiscal, aquí lo que veo, el fiscal es que es la parte que está siendo perjudicada y el procesado por la interpretación del señor juez, que no debe ser así. Gracias, doctor. Sí, tenemos a la doctora Judith Torres. Ya le estoy activando el micrófono, doctora. Le escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor. Con respecto al procedimiento directo, si en el caso de que el señor juez declare la nulidad, ¿esta nulidad ya no continuaría en directo o se convertiría en ordinario? Tomando en consideración también el momento en que se ocurrió la nulidad. Y la otra pregunta sería, al producirse la nulidad, la investigación en la que se vuelva, ¿qué juez tiene que conocer? ¿El mismo juez o otro juez y asimismo fiscal u otro fiscal? Gracias. Ya, si se declara una nulidad dentro de un procedimiento directo, prácticamente aquí ya sí habría una indagación previa, porque tómense en consideración que el procedimiento directo nace de la calificación de flagrante la acción que fue aprendido el procesado. La pena no pasa de 5 años y que si hablamos nosotros de delitos contra propiedad, que no supera los 30 salarios básicos codificados. Son los presupuestos para que inicie un procedimiento directo. Entonces, al nulitarse, prácticamente eso quedaría en una indagación previa. Gracias, doctor. Vamos a darle ahora la palabra al doctor Mauricio Villarroel, que también tiene su mano levantada. Buenas tardes, doctor Villarroel. Buenas tardes con todos. Mil disculpas primero por lo de la cámara. Respecto de las inquietudes únicamente que me surgieron cierto un poco, no asombro, pero solo para un poquito identificar ciertas cosas nada más en relación de las respuestas que había dado el doctor Barzola en relación de si se debe o no por un juez negar un procedimiento abreviado con la inconformidad de la pena. Creo que para poder atender dicho requerimiento, poder resolver aquel argumento como juez, hablo esto como juez de instrucción, soy juez de primera instancia en el Puyo. Creo que lo que se debe verificar son dos fallos que son fundamentales, porque no solo podemos establecer norma en relación de la regla, estableciendo en relación del Código Orgánico Integral Penal, sino específicamente la sentencia, la 289-15-SP-CC de la Corte Constitucional, antes de la Corte Constitucional de esta conformada del 2019, y la que es una sentencia sine qua non de conocer para poder
atender el procedimiento abreviado, es la 189-19-JH, guía acumulados actualmente de la Corte Constitucional. Entonces, el juez en esto no es que puede negar por el simple hecho de no estar de acuerdo con la pena privativa de la libertad acordada. Tanto en la sentencia, la 289, hace mención que es una negociación específicamente de los sujetos procesales. El juez como tercero imparcial nada tiene que ver dentro de esa negociación en relación del árbitro, obviamente del debido proceso, verificaría si se cumplen o no los presupuestos que establecen en el 635. Incluso ahora ya no es que existen los presupuestos, el presupuesto del artículo 635 únicamente establecer respecto de la pena que no sea inferior al tercio de la pena mínima, sino que el juez establece que no podrá imponer otra pena más que la negociada por Fiscalía y la Defensa. Entonces, no por el simple hecho de no estar de acuerdo como juez con la pena como tal, puedo yo rechazar. Entonces, eso tener en consideración. Y de ahí de la segunda consideración que lo trataba, traía caso el doctor David, me parece que era el nombre, de si es que se puede o no atender o tiene procedencia un procedimiento, el procedimiento abreviado, una infracción de homicidio en un grado de tentativa. El artículo 625 del Código Orgánico Integral Penal refiere las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta 10 años. La pena en sí hay que tener en consideración desde dos presupuestos. La pena en abstracto, la que prevé el legislador, y la pena en concreto, la que establece el juzgador. Entonces, no se podría establecer específicamente o entender como tal que la tentativa pueda ser un delito autónomo. La tentativa es el imperfecto de la consumación. Esto es un delito no perfecto, no consumado como tal. Es una acción no perfecta, no consumada en su totalidad. Entonces, si el delito como tal, en relación de la conducta penalmente relevante, establece una sanción, la sanción que prevé el legislador, esa es la que se debe verificar como juzgador, si ésta supera o no los 10 años, no la pena en concreto que como juzgadores se puede establecer en relación de un delito imperfecto o en grado de tentativa. No, entonces, prácticamente en relación de la interpretación que se debe dar es que no se procede un abreviado en esos presupuestos, porque la tentativa no es un delito autónomo. El delito como tal es el homicidio, y el homicidio tiene una pena en abstracto superior a los 10 años. Pero eso en sí lo que hay que tener en consideración para el procedimiento abreviado. Y el procedimiento abreviado como jueces como tal, posterior ya de la promulgación de la sentencia 189-19, creo que las reglas de trámite que establece la Corte Constitucional para determinar que un procedimiento abreviado no transgrede el debido proceso, el derecho a la defensa como tal de la persona que se somete a ese procedimiento, es a partir del parágrafo 180, punto 9. Entonces, ahí se detalla la obligación que tiene el juez de verificar en este procedimiento abreviado para que éste sea válido y que incluso la detención, en que incluso el cumplimiento de la pena no sea merecedora de una garantía de tutela como un habeas corpus. Ya, Gracias. muchas gracias. Por eso yo le decía desde el inicio, ¿no? Que iba a ser una intervención interactiva para, como dije antes, una verdad de hoy, mañana deja de ser verdad, la parte filosófica. Entonces, tanto de ustedes como de mí aprendemos en ese aspecto. Y es importantísimo analizar estos aspectos que a veces dentro de la práctica, muchos compañeros tenemos ciertas dudas. Dice la primer numeral del artículo 75. Las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta 10 años. Uno de los presupuestos para que proceda o no el procedimiento abreviado. ¿Qué nos habla la tentativa? Tentativa es la ejecución de
ejecución que logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancia ajena a la voluntad del autor, a pesar de que la manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito. En este caso, la persona responderá por tentativa y la pena, ojo, y la pena aplicable será de 1 a 2 tercios de la que le correspondería si el delito se había consumado. Entonces, el artículo 39 ya no establece una pena por la cual de la acción de tentativa es responsable la persona que infringió la norma. Entonces, si yo me voy al tipo penal del cometimiento de un homicidio, delito consumado, que va de 10 a 13 años, y la pena de un delito en el grado de tentativa, que va de 1 a 2 tercios del tipo penal en que se haya sido consumado el delito. Es un tema de debate, es un tema que hay que seguir investigando para unificar criterios. Personalmente, soy del criterio que la pena aplicable es la que está en el artículo 39 del Código Integral Penal. Si es que la norma de dicho artículo 39 no hubiese indicado pena, es viable y muy respetuoso el criterio del compañero que me hizo la pregunta en este momento. ¿Alguna otra inquietud? Gracias, doctor. Sí, tenemos a la doctora Rocío Quispe. Le estoy activando su micrófono, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias, Buenas tardes, doctora. doctor. Doctor, buenas tardes. Hágame el favor, quiero saber, en el caso, gracias, el caso de un procedimiento abreviado, ¿se debe tener en cuenta la reincidencia para calcular primero el tema de la pena, cuantificar cuál sería el tercio a tomar en cuenta? ¿O no se debe tomar en cuenta la reincidencia? No. Como requisitos no tenemos la residencia para aplicación de un procedimiento abreviado. Incluso hay muchísimas personas que ya han cumplido muchas penas anteriores y sin embargo tienen derecho a acogerse a un derecho abreviado y cometimiento de nuevos delitos porque la norma no prohíbe ese aspecto. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctor. Tenemos también a otra persona, perdón, con la mano levantada. Es el doctor Wilson Camino. Ya puede activar su micrófono, doctor Camino. Buenas tardes. Doctor Camino, no le estamos oyendo. ¿Puede por favor activar su micrófono? Creo que activó la cámara. Ya. Buenas tardes, doctor Rosario. Una pregunta. Considero yo que el procedimiento abreviado es, como está establecido en el artículo 635 del Código Integral Penal, inconstitucional. Sobre todo en la parte, doctor, que menciona 635, numeral 6, que dice, usted conoce, pero indica que en ningún caso la pena por aplicación podrá ser superior o más grave a la sugerida por la o el fiscal. Recordemos, doctor, que a mi criterio, esta parte donde prácticamente el procesado tiene que someterse a una condena, ya negociar una condena, es lo que creo que es inconstitucional, porque yo creo que el criterio más adecuado era lo que antes indicaba el anterior Código Penal en el artículo 369 del Código Penal, donde no se hacía anuncio de ninguna negociación de pena. Por lo que creo yo, y eso estamos elaborando, un pedido de inconstitucionalidad, como está establecido ahora en el Código Integral Penal, donde prácticamente he podido observar que muchas personas por no ser sometidos a un procedimiento ordinario, que hay una pena más grande, se tienen que en forma obligada someterse a un procedimiento abreviado y negociando una pena y siendo inocentes, doctor. Entonces yo quería saber su criterio porque me parece que la Corte Constitucional debería establecer, en este caso creemos que hay derechos constitucionales vulnerados como la libertad.
¿Qué le parece, doctor? Muchas gracias. A ver, como inicialmente le indiqué en mi exposición, que estos procedimientos especiales que es abreviado en nuestro cuerpo del COI se insertó como reflejo o consecuencia del derecho anglosajón, que un 95% de los delitos y procesos judiciales iniciados llegan a su final con el acuerdo entre la fiscalía y el procesado, por lo general, ¿no? Entonces, aquí es una función principal del juzgador en que se le debe explicar al procesado todas las consecuencias que acarrea al acogerse en que se juzgue con procedimiento abreviado. Hay que ser muy tinoso, explicarle con palabras que ellos entiendan y darle la facultad para que acepte o no que se juzgue con este procedimiento abreviado. En la praxis y en la doctrina, muchos tratadistas establecen que se violentan muchos derechos en la sustanciación de un procedimiento abreviado. Y uno de ellos es el derecho de contradicción, que prácticamente no tenemos el derecho de contradicción porque no tenemos etapa de juicio. Tiene usted mucha razón en ese aspecto, y eso hay muchos aspectos de muchos tratadistas que se oponen al procedimiento abreviado, y uno de ellos es lo que el doctor Ramiro Ávila, que fue miembro de la Corte Constitucional. Él sustentaba que el procedimiento abreviado violentaba muchísimos derechos constitucionales y no estaba de acuerdo. ¿Alguna otra inquietud, por favor? No hay más inquietudes, doctor. Podemos continuar. Gracias. Son 5 y ya la hora, no sé si es factible que se continuar o dejamos para otra ponencia. No, sí, continuemos, doctor, porque la sala está abierta hasta las 18 horas. No hay problema. ¿Me permiten solamente un minutito, por favor? Sí, tomémonos entonces un receso de unos 3 minutos, por favor, gracias. Mientras tanto, las personas que no hayan registrado asistencia pueden registrar su asistencia en el link que está indicado, que está copiado en la sección chat del Zoom. No es necesario que escriban sus nombres, sus cédulas y sus datos de forma manual en el chat, ya que el registro que se lleva es únicamente a través del link de registro de asistencias que acabo de enviar por el chat Zoom. Por favor, tener especial cuidado en registrar allí sus datos correctamente, especialmente el número de cédula y el correo electrónico, ya que a ese correo es donde luego podemos comunicarnos con ustedes para habilitarles la respectiva evaluación y certificación cuando corresponda. Muchísimas gracias.
Doctor Barzola, le escuchamos. Vamos a darle un momento la palabra a la doctora Julia Leiva, que tiene el la mano levantada. Correcto. Ya puede activar su micrófono, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Barzola. Una inquietud. ¿Qué criterio tiene usted en relación a la aplicación del procedimiento abreviado en concurrencia real de infracciones, teniendo que la concurrencia real de infracciones, las penas se acumulan, por ejemplo, en un delito de robo y en un delito de droga en mediana escala? ¿Es procedente la aplicación de este procedimiento especial o no? A ver, aquí la Fiscalía tiene que iniciar porque son dos delitos diferentes, lo que es la parte de droga y otro delito que también me indicó, ¿la verdad? Entonces aquí hay doble instrucción fiscal. Si que está dentro de los parámetros de los requisitos del artículo 635 para la aplicación del procedimiento abreviado, los dos procesos, digamos, pueden entrar a aplicarse el procedimiento abreviado. No hay ningún obstáculo en ese aspecto. No hay ningún problema. Ya no hay más preguntas, doctor. Podemos continuar con la ponencia. Voy a proyectar nuevamente la presentación. Auméntele, por favor, ya. El siguiente. El siguiente. Ya. Antes de tomar la temática de procedimiento expedito, quisiera saber alguna otra inquietud en lo que respecta al procedimiento abreviado para discutirlo y analizarlo en esta ponencia, por favor. ¿Algún otro compañero que tenga alguna duda? Porque esto es todos los días nuestro en la sustanciación de los procesos de procedimiento, entonces nosotros a veces tenemos ciertas dudas en este aspecto. ¿No hay? No, doctor, no hay más preguntas. Gracias. Ya. En el procedimiento expedito, conocen los jueces con competencia de contravenciones y los jueces de garantías penales y los jueces multicompetentes en lugares donde no existan los jueces de contravenciones. Procede en las contravenciones penales, contravenciones de tránsito, contravenciones contra violencia de la mujer y contra un procedimiento que es muy especialísimo, que tiene características civil y penal, que es el del derecho de los consumidores y usuarios. En que dicho procedimiento se sustancia en una sola audiencia, cumpliendo con todos los requisitos de la garantía básica del debido proceso y las normas y las reglas generales del artículo 563 del Código Integral Penal. Se sustanciará el procedimiento expedito en una sola audiencia. Cuando es procedimiento expedito de una contravención penal flagrante, el juez, los señores agentes aprensores deben de llevarlo de forma inmediata a la unidad de flagrancia para que se le juzgue en una sola audiencia lo que es la conducta del contraventor, en donde el contraventor tiene el derecho también de presentar todos los medios probatorios, tanto la víctima como el aprendido, en la audiencia única en que se llevará a efecto y se dicta la sentencia correspondiente, cumpliendo con todos los derechos del debido proceso. Asunto de tránsito, asimismo,
Cuando se sustancia una contravención penal, ya un procedimiento mediante denuncia, tiene que primero cumplirse con la citación al denunciado, contestar la denuncia, luego tiene que anunciar sus medios probatorios y luego se sustancia con la única audiencia que puede llegar a una conciliación o una sentencia que se ratifica la inocencia o pues sea con sanción de una pena. Entonces, en esto no le veo mayores cosas en la sustanciación de estas audiencias. Lo que sí, hay una característica muy especial en lo que es la audiencia de las contravenciones de defensa del consumidor, en que tiene el indubio pro usuario o consumidor. O sea, cualquier duda que aparezca tanto en la normatividad se aplica siempre a favor del usuario o consumidor. Es una característica muy especial que tiene esta normativa de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. De ahí, de resto, digamos, se juzga en una sola audiencia en este procedimiento especial de expedito. ¿Alguna duda, por favor? No hay ninguna mano levantada, doctor. Podemos continuar. Muchas gracias. Ya, con eso creo que concluimos con la intervención, doctorita. Ya, vamos a escuchar, ahorita veo a la doctora Dolores Quimbita. Vamos a escucharle un momento antes de finalizar el evento. Doctora Dolores, ¿puede activar su micrófono, por favor? Ay, otra vez, perdón. Gracias. Sí, buenas tardes con todos. Una pregunta, doctor Barzola. El artículo 209, que habla de la contravención de hurto, en esta audiencia se lleva, que es obviamente menos de la evidencia o lo que sustrajo, no se supera el 50% del salario básico unificado del trabajador. Mi pregunta es, ¿esta audiencia debe acudir la víctima necesariamente? Y si no acude, ¿se debe realizar la audiencia o no? Por favor, eso no tengo claro. Le ruego, doctor, me ayude. Ya, parte fundamental. Si la persona está aprendida, se debe realizar una forma. La audiencia tiene que practicarse y llevarse a efecto para resolver la situación jurídica del aprendido. Porque tome en consideración que ninguna persona no puede estar detenida más de 24 horas sin forma de juicio. Entonces, tiene que hacerse una forma obligatoria la respectiva audiencia. Si no va la víctima, no hay evidencia, usted tome en consideración que tiene que, primeramente tiene que calificar la legalidad de la aprehensión y la detención que sea legal. Entonces, si no hay este presupuesto, simplemente usted ordena la libertad del ciudadano y se ratifica el estado de inocencia. Si va la víctima, va con la evidencia, entonces tenemos que hacer escuchar a la víctima, al agente apresor. Si hay prueba, se practica la prueba y usted dicta la sentencia correspondiente. Pero tiene que hacerse la audiencia. Gracias, doctor. Gracias. Vamos a dar la palabra al doctor Manuel Ojeda. Buenas tardes, doctor. ¿Puede activar, por favor, su micrófono? Gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Tengo una inquietud, doctor, referente al procedimiento directo. En el caso de que se lleve a cabo una conciliación de conformidad con lo que dispone el artículo 663, numeral 7, si es que esta conciliación no es cumplida por alguna causa injustificada, el numeral 7 señala que se ordenará que se continúe con el proceso conforme con las reglas del procedimiento ordinario. Esto quiere decir que si es un procedimiento directo, ¿este se transformará en un procedimiento ordinario? Gracias, doctor, por su respuesta.
Ya, la normatividad que usted mismo hace mención, una característica especial, mientras está el plazo de vigencia para el cumplimiento de la conciliación, no corre el plazo para la prescripción de la acción. Uno, dos. Una vez que si no se cumplen las condiciones de la conciliación, se revoca la conciliación y usted dispone que se conlleve la investigación con el procedimiento ordinario en el estado que quedó. Si está para ampliar la etapa de investigación procesal, usted le otorga los 30 días, luego la audiencia de evaluación exploratoria de juicio, y luego va, digamos, el autollevamiento a juicio o sobrecimiento respectivo. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al doctor Manuel Iván. Buenas tardes, doctor Manuel. Le escuchamos. Muy buenas tardes, distinguido doctor. Gracias y le felicito por su magnífica exposición. Yo justamente, cuando usted estaba realizando la exposición del procedimiento, ha alzado la mano, pero no me dio la postura de la palabra. No sé si me permita hacer una pregunta que tenía en ese procedimiento en este momento. No sé si lo puedo. Proceda. Gracias. Doctor, quiero sobre todo que ha habido algunos cuestionamientos aquí en el procedimiento abreviado respecto a la pena. Y eso ha habido algún tipo de divergencia, negociación jurídica, y le pone en conocimiento ya del juzgador. Y respecto a la pena lo dice lo siguiente. Ejemplo, un delito que sea de 1 a 3 años, la mínima lógicamente son 12 meses. Ahí sobre un pequeño inconveniente, si de los 12 meses le reduzco el tercio y le reduzco, es decir, a 8, o la mínima se lo pone 4. Eso es lo que ha habido alguna problemática, señor doctor. Quisiera esa pregunta. Ya. Inicialmente, cuando entró en vigencia el Código Integral Penal, había un problema. ¿En qué? La pena a imponerse en procedimiento abreviado se reducía un tercio. O sea, un ejemplo, 12 meses se reducía a los 4 meses y la pena era de 8 meses. Pero como rebaja mínima. Pero no teníamos el piso. ¿Sí? En la negociación se podía bajar incluso hasta 1 o 2 meses en la negociación. Porque no teníamos un enfoque claro del piso de la pena a imponerse, o sea, la pena en concreto. La negociación que llevaba la Fiscalía con el procesado. Entonces, la Corte Nacional, no me recuerdo la resolución, analizó dicha temática, entonces indicó que la pena mínima a imponerse es un tercio de la pena. En este caso, de 12 meses, viene a ser 4 meses la pena a imponerse como mínimo, como piso. De ahí hasta los 2 tercios, que son los 8 meses. Entonces, la negociación pueden hacerlo de 4 meses a los 8 meses en caso que el tipo penal quede 12 meses de privación de libertad. Al comienzo hubo confusión en la aplicación de este procedimiento. Al comienzo. Pues después que la temática se aclaró con una resolución de la Corte Nacional. Gracias. Doctor. Disculpe la inquietud, tengo también 2 preguntas respecto al procedimiento expedito. En materia sobre todo de contravención, cuando realizan las impugnaciones por parte de alguna persona que cree que no fue afectado, sobre todo cuando le sancionó el agente civil de tránsito. Ahí el agente civil de tránsito debe comparecer acompañado de un abogado o exclusivamente solo, porque ahí
diferencia, pues la parte que impugna viene con su pone el procedimiento y cómo debe defender. Para mi criterio quedaría en la indefensión. Entonces parece que debe ser una norma que debe ser acompañada de eso. Gracias, doctor, es inquieto. Casi no le entendí. A ver, el impugnante con su respectivo abogado. Usted me dijo del agente de tránsito con su abogado, ¿no? Debería comparecer a la audiencia que va a realizar. El agente de tránsito. Entonces es mi criterio, porque, claro, para presentar su prueba de cargo. O sorpresa, el agente civil de tránsito, como es un agente civil de tránsito, muchas veces queda en indefensión porque no sabe cómo defender ni practicar las pruebas. Entonces, eso es mi criterio. En cambio, el impugnante ya. Preparado en las contravenciones de tránsito, flagrante o no flagrante. Cuando es flagrante, no flagrante, por eso la impugnación, así es. Cuando es flagrante, tiene que el agente aprensor llegar a la audiencia respectiva. Si es si una contravención por estado de ebriedad, tiene que presentar la prueba correspondiente, que en especial es la prueba de alcotex. Ahí no hay necesidad que el agente vaya con abogado, por cuanto él como agente aprensor tiene que comunicar de su testimonio propio en audiencia de la circunstancia que él aprendió al contraventor, y si es posible también que lleve a la persona que practicó el examen de alcotex como medio probatorio para sancionar la conducta del ciudadano. Y cuando son contravenciones de tránsito no flagrante, aquí en lo que cierta parte de la costa acostumbra el agente de tránsito a acudir con el abogado del mismo de la Comisión de Tránsito de Ecuador. No le veo problema que comparezca con abogado o sin abogado. Gracias, doctor. Vamos a darle ahora la palabra al doctor Pablo Barragán. Lastimosamente no le oíamos con mucha claridad al doctor Manuel, pero creo que sí se logró entender la pregunta. Gracias. Doctor Barragán, puede ya activar su micrófono, por favor. Bienvenido. Gracias. Doctor Barzola, una pregunta respecto del procedimiento expedito. Usted ha manifestado que el procedimiento expedito será para contravenciones penales, de tránsito y de violencia intrafamiliar. El artículo 642, que refiere el procedimiento expedito para contravenciones penales, el numeral 3, dice que hasta 3 días antes de la audiencia puede presentarse las pruebas. ¿Qué pasa cuando los jueces indican que no se ha presentado la prueba 3 días antes en una contravención de tránsito que voy a impugnar o en una contravención de violencia intrafamiliar? ¿Por qué te pregunto esto? Porque en las normas tanto de violencia intrafamiliar o contravenciones de tránsito no establece que sean 3 días antes. La primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cómo contamos los 3 días antes de la audiencia? Si la audiencia fuese el día lunes 20, hasta el día lunes 19, hasta el día domingo 19 sería el tercer día, o el lunes 20 también es el tercer día. Gracias. Ya, para eso nosotros en la ley, las contravenciones de penal establece el plazo que debe presentar el medio probatorio, anunciarlo, ¿no es verdad? En tránsito, dentro de la normatividad que establece el COI, no dice el plazo. Entonces nosotros ahí nos recurrimos al artículo 29 del Código Orgánico de la Función Judicial, que es la interpretación de las normas procesales. Entonces, si el procedimiento expedito de contravenciones penales establece que debe presentar los anuncios probatorios, presentarlos 3 días antes de la audiencia, entonces no tenemos en el procedimiento de tránsito dicha disposición. Entonces, el artículo 29 que dice, al interpretar la ley procesal, la juez o juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución, instrumentos internacionales, derechos humanos y la ley sustantivo material.
Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales deberán aclararse mediante aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumplan de las garantías constitucionales del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes. Cualquier vacío en las disposiciones de las leyes procesales se llenará con las normas que regulen los casos análogos. Y el presente contravención penal es un caso análogo al procedimiento de tránsito, procedimiento, contravenciones de tránsito, contravenciones penales, contravenciones de defensa del consumidor y de contravenciones de violencia contra la mujer. Entonces, son casos análogos del mismo procedimiento expedito. Entonces, ahí recurrimos al artículo 29 de la Ley Orgánica de la Función Judicial. Gracias. Vamos a continuación a darle la palabra al doctor Gorky Ortiz. Buenas tardes, doctor. Escuchamos. Doctor Barzola, buenas tardes. Doctor, un caso práctico. Artículo 189, inciso primero, robo. Pena privativa de libertad de 5 a 7, pero es robo en el grado de tentativa. El artículo 39 del Código Orgánico, en el inciso segundo, nos establece de que esta persona en el grado de tentativa será sancionado con una pena de 1 a 2 tercios. Ese 1 a 2 tercios es de la pena mínima, de 5 para someterse a un procedimiento abreviado. La pregunta en concreto es, siendo el tercio de 1 a 2 tercios, para tomar el cálculo lo tengo que tomar de 1 tercio, es decir, el tercio de 5 sería 20. De ese 20, recién tengo que entrar a negociar el procedimiento abreviado, la pena. Ya. La tentativa de robo, conforme lo establece el artículo 39 del Código Integral Penal, la pena va de 1 a 2 tercios. Entonces, para negociar, para que la Fiscalía, conjuntamente con el procesado, para que proceda a negociar la pena, tiene que partir de la pena mínima, que es 1 tercio. 20 meses. 20 meses, de ahí tiene que usted negociar la pena que va a imponerse conjuntamente con el procesado. Es decir, mi doctor, el techo 14 meses, el piso 7 meses. Así es. Cuando Gracias. es tentativo. Cuando es tentativa. Cuando es tentativa. Así es. Tentativa 180, cuando es 189.1, de 5 a 7 años. Sí, así es. Ya. Gracias, doctor. Porque la pena en abstracto va de 1 a 2 tercios. Entonces, se negocia con 1 tercio. 1 tercio que es 20. Como pena mínima. Como 20 meses. Y de ese 20 Sí. meses, entonces el piso me quedaría en 7 meses y el techo me quedaría en 14 meses. Así es. Ya, doctor, gracias. Okay. Gracias. Creo que bueno, tenemos otra vez la mano levantada el doctor Manuel Iván. No sé si tiene otra pregunta, doctor, o... Sí, buenas tardes. Mil disculpas que en mi unidad judicial la conexión de internet es bastante deficiente. No sé si me escuchan. Buenas tardes. Sí, le escuchamos, sí le escuché. Doctor, quisiera hacer hincapié, si nos puede, sobre todo, referente al procedimiento, el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, que se encuentra en la sección 5ª, doctor, porque ese también es nuevo para los operadores de justicia. Gracias, doctor. No le escuché claro la pregunta. No, efectivamente, no sé, doctor Manuel, si más bien de pronto la puede escribir por el chat, porque no se le entiende del todo lo que usted está diciendo. Se corta la conexión. Sí, gracias. En síntesis, le digo que si es que puede tal vez hacer referencia al procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar que encuentra en la sección 5ª. No sé si el doctor me escuchó referente a esa institución jurídica que es nueva, sobre todo que fue creada.
Ese procedimiento unificado que se agregó en las últimas reformas, soy el criterio que sea una temática muy aparte, porque es un tema bastante amplio para discutirlo. Considero que la Escuela Judicial debe organizar una temática aparte, dicha temática del procedimiento unificado, que usted me dice que es un procedimiento nuevo, y se ingresó recién en las últimas reformas del Código Penal, Código Integral Penal, en ese aspecto. Sí, gracias, doctor. Efectivamente, la escuela trabaja en función de un plan anual aprobado por el Consejo Directivo, conformado por 5 miembros, un representante de la Corte Nacional, 2 representantes del Pleno del Consejo de la Judicatura, un representante que es el director de capacitación de la Fiscalía, un representante que es el director de capacitación de la Defensoría. Estas 5 personas conforman el Consejo Directivo de la escuela que han aprobado el plan, que contiene inclusive para el año 2022 más de 600 procesos académicos. Uno de ellos es el plan de violencia contra la mujer, es un plan especializado, y me imagino que convocarán cuando corresponda a los jueces de violencia para tratar estas temáticas en específico. En suma, la escuela le agradece, doctor Freddy Barzola, por su destacada conferencia. Esperamos poder contar con su colaboración en próximos eventos. La siguiente conferencia de este curso, ya para finalizarlo, es el viernes 24 de junio, igualmente desde las 4 de la tarde, para continuar con la última conferencia sobre suspensión condicional de la pena, componentes de la sentencia, reparación integral y sus generalidades. Para ello tendremos al doctor Juan Carlos Méndez. Igualmente se les enviará por correo la convocatoria para este nuevo evento. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y procedemos al cierre de la sala. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Buenas tardes. Bendiciones para todos.